Hola, nos da mucho gusto ver que estás nuevamente con nosotros en este tiempo devocional. Estamos en el libro número 6 de este que se llama el Libro Devocional de Maravillas y el día de hoy queremos responder esa pregunta. ¿Cuándo termina la gracia de Dios? Y bueno, estamos meditando en un versículo que está en la segunda epístola o la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Vamos a leerlo, dice así: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 9. ¿Te parece si hacemos una oración para iniciar? Vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, por tu gracia. Gracias porque la has mostrado en Cristo Jesús para todos los pecadores. Y gracias porque tú nos estás enseñando más acerca de ti. Ayúdanos a entender por medio de tu palabra cuándo termina tu gracia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿recuerdas qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa el amor de Dios hacia los pecadores que no merecen su amor. Y por decir pecadores estamos diciendo que no merecen el amor de Dios. ¿Qué es lo que merece el pecador de parte de Dios? Solamente un juicio justo y severo de parte de Dios. Pero Dios ha decidido mostrar su gracia para contigo, que eres pecador, y para conmigo también. Tú y yo somos pecadores y hacemos lo que a Dios no le agrada. Y lo único que merecemos es un juicio justo de parte de Dios. Pero Dios nos ha dado su gracia. Y sabes, cuando entendemos qué es la gracia de Dios, lo grande que es la gracia de Dios, lo majestuoso, lo gloriosa que es la gracia de Dios, entonces entendemos que fuera de Dios y fuera de su gracia no necesitamos otra cosa. Por eso este versículo dice lo siguiente, vamos a volver a leerlo: Bástate mi gracia. Así inicia diciendo. De hecho, este versículo lo escribió el apóstol, esta carta la escribió el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo estaba pasando por un momento de dificultad en su salud. No sabemos qué era lo que él tenía. Y él le pidió a Dios que se lo quitara, y esta fue la respuesta de Dios: bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, lo único que necesitas tener en mente en este momento de dolor, de sufrimiento, es mi gracia. Y como dijimos en la oración, Dios mostró su gracia para contigo en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Tú y yo no merecíamos eso, pero Dios mostró su gracia. Y porque Jesús mostró la gracia de Dios, porque Jesús decidió amarnos aunque somos pecadores, es que ahora podemos acercarnos a Dios y decirle: Padre. Esto es solamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios, repito, es ese amor que Dios muestra para con los pecadores, para con aquellos que no merecen el amor de Dios. ¿Te imaginas amar a tus enemigos de esa manera? Entonces la pregunta de hoy es: ¿cuándo termina la gracia de Dios? Eso es lo que estamos viendo cuando pensamos en la gracia de Dios. Pensamos como humanos, porque a veces cuando una persona nos dice voy a amarte, o cuando una persona decide amar a alguien, a veces las cosas no terminan bien. Por ejemplo, vemos muchos matrimonios que terminan en divorcio porque al parecer dejaron de amarse el uno al otro. Y pensamos que Dios con nosotros va a hacer de la misma manera. Pensamos que a veces algo que yo haga o algo que a mí me suceda va a hacer que Dios me deje de amar. Pero no entendemos que Dios es un Dios de gracia. Y el Señor Jesús contó una parábola. Una parábola es un evento de la vida de las personas, un evento que pasó, que sucedió y que tiene una enseñanza espiritual. Y está en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y seguramente tú ya has escuchado esta parábola o esta historia, aunque más bien es una historia con una enseñanza, por eso es una parábola. Es la parábola de el padre que tenía 2 hijos y uno de ellos, el menor, quiso salir de la casa. Entonces fue con su papá y le pidió dinero.
la parte de la herencia que le tocaba a él. El papá se la dio y este joven decidió irse lejos de su casa a otro país y dice la palabra de Dios que él malgastó su fortuna. Él desperdició su fortuna en cosas que se le terminaron. Podemos pensar que fue en alcohol, tal vez en mujeres, en malas compañías y, no sé, tal vez desperdiciando, despilfarrando el dinero. Y un día llegó una terrible hambruna para esa zona. No había que comer. Y este joven, como ya no tenía dinero, entonces encontró un trabajo cuidando a los cerdos. Y los cerdos pues para las personas que hemos estado cerca de un lugar donde crían cerdos, no es un lugar agradable en el cual estar. Sin embargo, este joven encontró trabajo ahí y tal era su hambre que él quería comer del desperdicio que comían los cerdos también. Ahora, pensemos en este joven. Él había salido voluntariamente de su casa, había desperdiciado todo lo que pues tal vez no era suyo, tal vez aún no le tocaba tener, y él había pecado contra Dios y contra su padre. Estando este joven ahí en la situación en la que estuvo, él se acordó, dice la Biblia lo siguiente, voy a leerlo, es el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros o trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros o de tus trabajadores. La pregunta es la siguiente. ¿Crees tú que ese padre estaba dispuesto a perdonar a su hijo? ¿Crees tú que ese padre estaba dispuesto siquiera a recibir a su hijo de nuevo en su casa? Pues este joven emprendió el viaje de regreso a su casa, seguramente con esa pregunta en su cabeza. Tal era su desconfianza, tal vez de su padre, que él le dijo, Padre, o él pensaba decirle, Padre, ya no me trates como un hijo tuyo, no merezco ser tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Entonces, cuando el hijo se iba acercando a su casa, el papá vio por la ventana, seguramente lo estaba esperando todos los días. Veía por la ventana que ese hijo se estaba acercando y en cuanto reconoció a su hijo, todo mal vestido, todo mal oliente, fue corriendo hasta donde estaba su hijo. Y fíjate lo que hizo. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la muestra del amor de Dios. Ese Dios que bien pudo haber decidido no amarnos y sin embargo nos amó. Ese Dios que no le importó la situación de pecadores que nosotros somos y decidió amarnos. Ese Dios que no le importó dejar el cielo, aquella gloria que él tenía, y venir a la tierra y nacer como un humano, sufrir pobreza, sufrir hambre, sufrir burlas, golpes, morir en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Y en esta historia podemos ver claramente esa gracia. ¿Qué le dijo el hijo al padre cuando lo besó y cuando seguramente se puso a llorar de que su hijo había vuelto? Pues el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre le dijo, tú eres mi hijo. Se quitó su anillo, se lo dio a su hijo. Eso significaba que él era el hijo, el importante, el querido. Y entonces hicieron una gran fiesta y todos se regocijaron porque, voy a leer lo que dijo el papá. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La gracia de Dios no termina. ¿Y por qué no termina la gracia de Dios? Porque Dios es un Dios que no termina. Dios es un Dios eterno, que no tiene principio
y tampoco tiene final. Por lo tanto, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es sin fin. Por lo tanto, si Dios ha decidido mostrar su gracia hacia ti, va a ser una gracia que no tiene fin. ¿No es esto asombroso? ¿No es esto emocionante saber que no importa lo que suceda, Dios va a seguir mostrando su gracia hacia ti, hacia mí? Si tú ya eres un hijo de Dios, tú puedes darle gracias a Dios y decirle: Dios, gracias por tu gracia, gracias por amarme tal como soy. Pero al mismo tiempo, si ya eres un hijo de Dios, debes buscar permanecer fiel a Dios para que la gracia de Dios se pueda reflejar a los demás que están a tu alrededor. Y tal vez los demás se interesen en saber por qué esa persona es diferente y les puedes decir: porque Dios ha tenido gracia conmigo. Y si tú aún no eres un hijo de Dios, sabe esto: Dios ha decidido mostrar su gracia para contigo. Y lo hizo cuando Jesús murió por pecadores como tú. Ahora solo tienes que creer en Jesús y recibirás y podrás experimentar la gracia de Dios en tu vida. Y de eso vamos a hablar el siguiente devocional. Entonces, ¿qué te parece si a modo de tarea o a modo de una forma de darle gracias a Dios, tomas papel, lápiz y escribes una oración de gratitud a Dios por la gracia que ha decidido mostrar contigo? Y si la quieres compartir con nosotros, estaremos deseando saber qué es lo que hay en tu corazón respecto de la gracia de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque has decidido amarnos. Gracias porque no importando cómo somos, pecadores, sucios, alejados de ti, tus enemigos, decidiste amarnos y decidiste mostrarnos tu gracia. Ahora podemos ser tus hijos, podemos estar cerca de ti y gracias porque Jesús en la cruz murió por nosotros. Señor, permite que nuestra vida sea de tal manera que permanezcamos fieles a ti para que los demás puedan ver que tu gracia ha sido mostrada en nosotros. Gracias, Dios, por esto y por este tiempo devocional. En nombre del Señor Jesús, amén.